Somos Unito Perú. Igualito que tú. Mi querido Eduardo, tú cuando te vas, haces tus viajes, específicamente te voy a preguntar de un viaje que has hecho. Espera. Yo no soy tu querido, soy tu firme. Mi querido. No, soy tu firme. Mi querido, Tu amigo mi más firme. querido. Bueno, escúchame, cuando tú tienes la oportunidad de visitar a Juliaca, ¿qué tal? ¿Cómo la pasas? Chévere, un poquito de frío, no te voy a negar. Un poquito Pero de frío. disfrutas. Pero sí, la paso chévere, conociendo gente, entrevistando a los artistas, asistiendo a algunos conciertos. Y bueno. Porque me han contado por ahí que te engríen también. Ah, sí, pero por supuesto, pues amigas, si la gente te trata chévere, uno también le trata chévere, te engríe. Por ejemplo, eso me pasó con Rosario. Ah, ya Nuestra sé. princesa Rosario Sandina. Flores se ha hecho dueña del programa Es últimamente. que nuestra princesa Sandina. ¿Cómo no? Pues si nos ha tratado tan bonito. Claro, también. nuestra princesa Sandina nos invitó a su casa, hicimos una nota chévere ahí que hemos compartido ya con el público y se viene la segunda parte también. Pero lo más chévere es que nos dice, Eduardito, me dice, ¿quieres tomarte un juguito o algo? Me dice, le digo, ya normal, le digo, ¿cómo hacemos? Vamos arriba. Disculpa que te corte, pero me han dicho que su cocina es grandototote. Mira, ve, más o menos de este tamaño. Me muero con una cocina. Yo a las justas entro yo a mi cocina y nadie más. Tiene una cocina bien espaciosa. Espectacular. Y está pintadita de color celeste de tal manera que cuando tú ingresas parece que te vieses en el cielo. ¡Wow! detalle. Bueno, Pero ella- hay imágenes de eso también. Claro, pues Ay, mira, no. vamos a pasar estas imágenes donde nuestra princesa Sandina, con sus manitos, agarra, pela su papaya, su platanito, y nos hizo un jugo en un especial de papaya con platanito bien rico, hermano. Riquísimo. Conversamos y chismeamos un poco. Somos Unito Perú. Igualito que tú. Bueno, vamos a preparar un juguito de papaya para el señor Eduardo, que vamos a pedir un juguito, aunque no sé tanto, pero vamos a demostrarlo. Es fácil. Vamos a prepararle su juguito. Se nota que está bien agotado. 3 pisitos no puede subir. Bueno. Así que rajón había sido, ¿no? Te he escuchado desde abajo que estás rajando, que por qué pido jugo. Que 3 pisitos son como 6 que subió. Me he quedado abajo yo. Avisen pues que está subiendo, qué mal. Ya ves, con raje todavía Rosario, así no vale. Así como te noto bien cansadito. Para recuperar energías. Sí, ¿no? Bueno, hay para todos. Hay para Ahí todos. está. Cuéntame, Rosario, ¿qué novedades? Las primicias me quedaste en contar un poco más. ¿Para cuándo están saliendo? ¿Para fiestas patrias? ¿Para junio? Ahorita estoy en un proyecto de un grupo, ¿no? de sacar un... Vas a lanzar un grupo nuevo, ¿no? Un grupo personal de tu empresa, De ¿no? la Tu empresa. productora. Sí, donde el nombre nace de acá mismo. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya se puede decir? Todavía no. Ah, lo guardamos en secreto todavía. Sabes que corren rápido y qué tal. No voy a decir te quedas sin nombre. Me jalan el nombre. Tantas cosas que pasan. Ay. Estamos en ese proyecto que donde ya se avanzó el audio correspondiente. Solo nos falta el Va a ser de folclore. folclore ¿Va también. a ser de varones? ¿Puedes adelantar algo? ¿O combinadito? Es voz femenina. ¿Una voz o voces? En realidad habíamos pensado 2 voces, Ajá. pero por lo pronto ahorita estamos avanzando con una de las flacas y todavía no se sabe si Oye, ¿qué tal está la flaca? en su debido tiempo te lo voy a presentar. Tienes que mandar una fotito a Purito Perú y primicia, amiga. Mira, si sale, ya no. Si no me manda la foto primerito a mí antes que a full ritmo. Vamos a enviarle las fotos Claro. y estamos en ese proyecto, esperemos que nos vaya bien. ¿Y Solamente cuándo va a ser el debut oficial, si podemos decirlo? los primeros días de Junio. junio. Ok. Porque como el mes de mayo estamos recontra ocupados, estamos cumpliendo nuestro trabajo, viajando, estamos un poquito recontra con la Apretados agenda, con la agenda, sí. Entonces, los primeros días de junio ya va a haber novedades sobre la nueva artista. Ahí viene el jugo al estilo de Rosario Flores. Todo un lujo que nos prepare un jugo, mira. A Julián le he preparado jugo a full ritmo. Jamás. Julián, te perdiste, hermano. Te ganamos con el jugo de Princesa Sandina, con harta lechecita, platanito. Tenemos también papayita y pepa de papaya también, ¿no? Se escaparon 2. Se escapó, no, pero lo saqué. Ahí te he visto, ahí te estaba dando la vuelta como 2 ojitos. Ahí está. Mientras tanto, le vamos contando a otros amigos que aquí en Juliaca
Está entrando la temporada de helada, le dice, ¿no, Rosario? Está empezando, ¿no? Y las noches son, no se pueden imaginar. Parece, cuando uno camina parece que está caminando con 2 bloques de cemento en los pies. ¿Qué tal? Sí, está rico, ya no necesita azúcar. Ah, ya, perfecto, azúcar natural. Mejor porque soy diabético, no consumo mucho azúcar. Ay, entonces ya no le Está perfecto, ya. Estoy que A ver, me paso. Un vasito. vasito de cristal. A ver. ¿Normal o llamo camilla, ambulancia? Normal. Normal, ah, ya, perfecto, entonces no me preocupo. A ver. Salud, Charapín. Julián, te perdiste aquí en Juliaca el jugo de papaya con platanito de nuestra Rosario Flores. Salud, amiga, por los éxitos. Salud. Que sigas triunfando, escalando posiciones, llegando a más corazones, a más ciudades, a más países. Que tus proyectos también se concreten, que este nuevo lanzamiento sea todo un éxito, ¿no? Sí, tiene que ser. Y te agradezco mucho por todo ese bonito espacio que nos No, ya, brindas. al contrario, a toda la gente le va a gustar conocerte un poquito más, porque a veces ven al artista en el escenario que canta, ríe, llora y ahí nada más. Pero no Sí. conocen lo que en el fondo, ¿no? Cómo es en casa, como cualquier ser común y corriente, prepara su jugo, mete su mano al hielo, yo no lo meto ni loco, abuelada. Y Sí. nada, yo agradecerte a ti por el tiempo, por las facilidades de presentarnos tu casita, de prestarte las bromitas y todo lo demás. Sí, es la primera vez que brindo esta entrevista así íntimo de mi persona y no habíamos hecho con nadie este tipo de entrevistas. Es la primera vez con Purito Perú. Igualito que tú. tú. Oye, Anita, pero antes de irnos, y si yo quiero llevarte a Pucallpa, por ejemplo, a un showcito, ¿a qué número tengo que llamar? ¿O vengo hasta Juliaca? Bueno, los números de contrato estamos en el 951-525310 o al 977-2716-36. Pero Cualquiera. si por ahí se les pasó, porque salió muy rápido lo que ha dicho Rosario, ahí en estos momentos sale en pantalla los 2 números para que usted con toda confianza llame a esos números. Son 6 pisos que no aguanto. Tranquilo. Llame a estos números y pueda contar con los servicios profesionales de nuestra Rosario Flores, la princesa Sandina, invitada especial aquí en Purito Perú Viajero, en Juliaca.